además era el sexólogo, además era el ginecólogo, además te podía atender un parto, podía hacer todo esto, pero sobre todo era el tipo que conocía todo de todos, que evacuaba dudas, etc. Y a eso nos ayudaba a resolver porque entre los dos... Exacto, por eso digo, no son personajes únicos. Había barrios o lugares donde había una matrona que tenía esta característica. Si sigo pensando en barrios así, me acuerdo de la mamina, así se llamaba, así le decían, que era la partera, pero era la partera vieja, ya bien vieja, pero que había traído tantos niños al mundo que era un elemento era un monumento. Entonces la gente le contaba sus penas, la mamina daba consejos. Bueno, estas figuras son los referentes sociales, el sacerdote, el médico de cabecera, la matrona, el padrino o la madrina, que no era una figura. ¿Quién tiene la madrina viva y el padrino vivo? Levante la mano. ¿Cuántas veces los consultan o hablan con ellos por cuestiones de...? No existe. Sin embargo, en aquellas épocas realmente era una institución que uno podía recurrir porque realmente se había generado un vínculo de confianza. Entonces uno sabía que había sabiduría. Y el abuelo, la función del abuelo. El abuelo era, además de ser un viejo choto, pero siempre había alguno de los cuatro, no los cuatro, generalmente había también mucha distancia, mucho autoritarismo, mucha frialdad, pero alguno de los cuatro se convertía en una figura protectora, en una figura contenedora, una figura donde uno podía ir a buscar eso, a buscar en un momento de tristeza, a buscar consuelo. Me venía la palabra solaz, pero es una palabra tan antigua que la gente ya tiene acá. ¿Qué quiere decir consuelo? Estos referentes han desaparecido del territorio, y esto es lo que yo digo cuando digo el final de la era patriarcal. Porque la característica de esta época en la que vivimos se manifiesta en todos los aspectos. En aquel tiempo también nadie le discutía la autoridad al obispo, nadie le discutía la autoridad al jefe, nadie le discutía la autoridad al abuelo, nadie le discutía la autoridad al maestro. Al final de la era patriarcal es un vendaval que hace desaparecer toda autoridad que no sea permanentemente volver a refrendarla. Es decir, la autoridad hoy es de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. La autoridad es, vos tenés autoridad sobre mí porque yo decido darte el derecho a creer, yo decido creerte, y como yo decido creerte, este padre que vos me nombras es alguien que se ha ganado el derecho a hablar, porque hay una cantidad de gente que le dice, dale, habla que yo te creo. Entonces él tiene derecho a hablar, pero no porque sea el padre, no porque esté parado en el púlpito, porque al lado hay otro, o una hora antes hay otro cura que está parado con el mismo uniforme en el mismo lugar y la gente no lo escucha. Entonces, lo que le da... Legitima. Lo que legitima la autoridad es que la gente vuelve a elegirlo. Y ahí está, ahí me parece que está todo. Mi papá es juez, ¿quién les mueve? Nadie. Ley, autoridad. Corrupción. Me voy a cuidar con este. O sea, es una forma de intimidar. Me voy a cuidar con lo que sea. Corrupción. Una forma de intimidar. Bueno, hace 30 años atrás, decir mi papá es juez, ser juez era un sinónimo de alguien con legitimidad, puta, porque para ser juez había que ser probo. Uno no se... Imagínense llegar a la Suprema Corte.
el tema de ser un senador. Ser un senador era un nivel de prestigio, porque implicaba una representación muy gorda, había que ser alguien muy probo para Claro, poder ser hay senador. una cuestión patriótica también de honor, palabras que ahora no las usamos, porque no están. Cuando hablo de la era patriarcal, el final de la era patriarcal, es que hablo de que todo esto deja de ser, perdió significación. Es un huracán que se llevó todos los significados. Quedaron cascarones huecos, sin sentido. Entonces, che, pero yo soy senador y tenés que mostrarme que sos honesto, que sos pro, que sos capaz, que podés, y entonces yo voy a creer en tu autoridad. Che, pero yo soy tu padre y tenés que demostrarme que sos confiable, que sos honesto, que sos decente, que me amás, que me mereces, y entonces yo te voy a ver como, te voy a devolver sentido a este vínculo. ¿Entiendes? Como ya no alcanza con calzarse la ropa del rol, sino que realmente hay que, y esto lo que genera es una crisis adaptativa. Es decir, tenemos que adaptarnos a estas situaciones nuevas. Estamos en medio de un cambio cultural que Rafael Echeverría dice que es tan importante como la misma aparición del lenguaje. Dice que lo que estamos viviendo como cambio cultural tiene la potencia de la aparición del lenguaje escrito. Digamos, como que nunca en la humanidad hubo un cambio tan profundo como el que está habiendo en este momento, que se manifiesta en todos los planos, en las instituciones y hasta en las estructuras anatómicas del cerebro.